Saludo con la paz del Señor. Otra vez. ¿Me va a aguantar? Debo invitar a que por un momento podamos inclinar nuestro rostro para orar, encomendar este tiempo al Señor. Señor, te agradecemos. Gracias por este tiempo, Padre. Te agradezco por mis hermanos que hacen el esfuerzo, Señor, de venir hasta tu casa, a pesar de sus trabajos y sus cosas, Señor. Apartan este tiempo para escucharte a ti hablar. No vienen a escuchar a un hombre, sino a escuchar tu voz. Señor, toma mi vida y úsame, Señor, que pueda dar una palabra, Señor, de tu boca para ellos, Señor. Gracias, Señor. Encomendamos este tiempo a tu gracia y a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, amén, por este tiempo. Bueno, seguimos con nuestra serie. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? Bien. El servicio. Lo leyó ahí. No se acordaba. El servicio según Dios, el tema número 10 que me toca compartir en este día. Y lleva por título Frágiles vasijas de barro. ¿Alguna vez les hablaron sobre la fragilidad humana o leyó algo al respecto? ¿Alguna nota por ahí, algún libro? Permítame hacerle esto, que vamos a ver una visión generalizada acerca de la fragilidad humana y simplemente algo muy cortito, muy simple. La visión antropológica. ¿Qué es la antropología? Bueno, la antropología es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano, ¿no? Cómo socializa, cómo interactúa con otras personas, cómo interactúa en cuestiones económicas, o sea, qué hace para sobrevivir, ¿no? Eso hace la antropología. Y según la antropología, la fragilidad antropológica es la idea de que el ser humano es susceptible a la destrucción y a la finitud de la existencia, y esta fragilidad puede verse afectada por factores socioeconómicos o ambientales. Es decir, que para la antropología, la supervivencia o la fragilidad humana tiene que ver con la forma que tiene de interactuar con otras personas, ¿no? Una persona puede estar en la vereda de un supermercado con 10.000 pesos en la mano y si no sabe qué hacer con esos papeles, morirá de hambre. Eso es lo que está diciendo esta visión, ¿no? Otra visión, la visión clínica, dice que la fragilidad es un estado clínico y que se asocia con la edad y que se caracteriza por una disminución de las funciones y de la reserva fisiológica de varios órganos y sistemas. Básicamente, la visión clínica dice que la fragilidad humana tiene que ver con su estado de salud, con su edad, con todo eso, ¿no? Con el estado de los órganos. O sea, si es joven, ellos dicen, bueno, tiene mucho de vida, sus órganos están bien, tiene 15 años, promedio de vida, fragilidad humana, 60 años. 70 años. Eso dice la visión clínica, ¿no? Una más. Le voy a dejar la frase de un filósofo de esta era, muy conocido, que ha trabajado mucho en cuestiones religiosas, y dice, él define la fragilidad humana, se llama Jean-Louis Chrétien, es francés, define la fragilidad humana como la condición humana, como la tendencia natural a la mala moral humana. Se lo voy a volver a leer. La fragilidad de la condición humana como la tendencia natural al mal moral. Es decir, que la fragilidad humana tiene que ver con su moralidad. ¿Sí? Dice este filósofo. Algo interesante, ¿no? Según la Real Academia Española, la fragilidad, y con esto termino con esta sección, la fragilidad es la cualidad de ser frágil, es decir,
de ser algo que puede deteriorarse con facilidad. Y esta es la visión generalizada del mundo acerca de la fragilidad humana. ¿Sí? Ahora veamos qué dice la Biblia acerca de la fragilidad humana, que está casi que por ahí, ¿eh? Yo solamente se lo voy a leer, usted anótelo para agilizar. El Salmo 103, versículo 15 y 16. Salmo 103, versículo 15 y 16. Yo se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Y dice, la vida del ser humano es como la hierba. ¿Todos pueden escucharme bien? ¿Sí? ¿En el fondo? ¿Sí? La vida del ser humano es como la hierba, florece como la flor del campo. ¿Sí? Apenas el viento sopla con fuerza, muere. Y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba, ¿no? La idea de la flor del campo es que nadie la regó, nadie está sola, solitaria, nadie la mantuvo a esa flor, ¿no? ¿Cuántos tienen plantas en sus casas? Yo tengo plantas y hay que regarlas, ¿no? Si no, se muere. Bueno, esta flor de la que habla el Salmo es una flor que creció sola en el campo, ¿sí? Nadie la mantuvo, solo el Señor. Esa es la idea. Crece sola, tiene su vigor, nadie la ve. Y cuando se marchita y se muere, ¿a nadie le interesó? ¿No? Muy bien. Nuestras vidas no son solamente frágiles y débiles, sino que también podemos agregarle algo más que dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice, somos frágiles, somos débiles como la hierba, hoy estamos, mañana no, al fuego, ¿no? Pero a eso agreguémosle algo más que dice la Biblia. Dice Job, capítulo 14, versículo 1 y 2. Job 14, versículo 1 y 2. Se lo voy a leer también en esta versión de Palabra de Dios para Todos. Dice, la vida de un ser humano es muy corta y llena de amarguras. Ni una buena tiró el hermano ahí. Diga conmigo, llena de amarguras. Encima de corta, frágil, débil, llena de amarguras. Todas son malas noticias. Como dice, es como una flor, brota y se marchita. La idea de que estas dos palabras estén juntas es que el escritor acá deja ver lo simple, lo sencilla, lo corta que es la vida del hombre. Un día es un brote, dice acá el escritor, un día es un brote pequeño y se marchita. Así de corta es. ¿Me sigue? Ahora no solo tenemos vidas frágiles y cortas, sino también llenas de debilidades. Y al escuchar decir a Job llena de amarguras, se vuelve peor para nosotros, ¿no? Tenemos una vida en la que pasamos la mayor parte del día pensativos, preocupados y hasta afanados, ¿no? La mayor parte del día. El miércoles se nota más, porque el miércoles, usted no se da cuenta, pero desde acá arriba se notan los que están distraídos, los que se duermen, o los que están cansados, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero el miércoles se nota más, ¿por qué? Porque ya transcurrió 3 días de la semana, ya uno empezó la semana bien, se acumularon los problemas, se acumularon las aflicciones, las preocupaciones, y ya viene más preocupado, más tensionado, se nota más. Tenemos una vida que nos pasamos la mayor parte del día, precisamente los miércoles, los jueves, ¿no? Pensativos, acumulando pensamientos, ¿no? Afanados. Por esa misma razón, el Señor Jesús dijo, no lo busque en Mateo 6:34, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Es decir, hoy, ¿cuántos tuvieron problemas hoy? Por mínimos que sean, ¿no? Todo, ¿no? Preocupaciones. Mi hijo, el más chiquito, tiene fiebre.
Estuve toda la mañana pensando en él, si estará mejor, no estará mejor. Cada día trae su propio afán, dijo el Señor Jesús, sus propias preocupaciones, sus propios pensamientos. Ahora, entrando un poco más dándole al hueso, vamos a abrir, ahora sí te voy a pedir que abras la Biblia conmigo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, vamos a ir a nuestro tema central. Tenga en mente esto, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Frágiles, débiles, llenos de amargura, pensativos, preocupados, afanados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Vamos a leer ahí. Cuando lo tiene, me dice amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante, vamos a leer ahí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 10, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12, último. De manera que la muerte actúa ¿en dónde? En nosotros. Y en vosotros la vida. Amén. Bien. Para entender, quiero que deje marcado ahí ese texto. Vamos a ir y venir en ese texto. Para entender un poco más lo que estamos leyendo, vamos a necesitar leer 2 versículos antes. ¿Sí? Le voy a pedir que se acerque con su vista, con su mirada al versículo 5 y al versículo 6. Y lo vamos a leer. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, ¿no? Sino a Jesucristo como el Señor. Hay 2 cosas para resaltar en estos versículos. La primera es que Pablo habla, a ver si se da cuenta, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿De qué? ¿Cuál es el mensaje central de ese texto? ¿Se anima a decirlo? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. El mensaje central de ese texto es el Evangelio, el mensaje de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo. Muy bien. 2 cosas para resaltar. La primera es que Pablo está hablando de Evangelio, de predicar a Jesús. Lo segundo que vamos a resaltar en este texto es, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Lo segundo que vamos a resaltar acá es el servicio, el privilegio que Él nos da a nosotros para servirle a Él, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si se dio cuenta, pero no dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. No dice así, dice por amor de Jesús. Es decir, que Jesús nos eligió en su gran amor y misericordia para que nosotros le sirvamos. ¿Podría bajar un poquito el auxiliar? ¿Está acoplando? Gracias, Darle. Es decir, por amor de su nombre, por amor de Él, nosotros somos sirvientes suyos. ¿Sí? Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esta es la figura de la creación, ¿sí? Él trae a la mente la figura de la creación. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo
trae la figura de la creación cuando Él dice esas palabras, ¿no? Que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz. Es decir, cuando todo estaba oscuro, Él dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha, ¿no? Así dice la Biblia. El mismo Dios de la creación mandó que resplandeciese la luz de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Cuando todo estaba oscuro, cuando todo se veía negro, ¿no? Vino el Señor y nos iluminó. Dice Juan capítulo 1, versículo 9, cuando Él hace su introducción al Evangelio de Juan, Él dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Esto es Evangelio. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre vino a este mundo. Es lo que está hablando Pablo acá. Cuando en la oscuridad resplandeció la luz. Él habla de Evangelio. ¿Sí? Resumiendo, estos dos textos ponen sobre la mesa dos importantes cosas a tratar. El mensaje del Evangelio y nuestra función como servidores en medio de este mensaje glorioso. ¿No es así? Dos cosas importantes. Nuestro servicio. Y ahora sí vamos a entrar en tema. Versículo 7 dice, lo acabamos de leer, porque tenemos este tesoro. ¿Se recuerda esas dos cosas importantes? El Evangelio y el privilegio de servirle. Porque tenemos este tesoro. ¿De quién está hablando él? Del Evangelio. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro del que está hablando Pablo, está hablando del Evangelio de Jesús, que aún sigue salvando almas, ¿no es cierto? Pero que aparte de salvar almas, a la vez ocurre algo increíble, impresionante. No increíble, ¿no? Pues si no seríamos. Ocurre algo impresionante. Dos cosas ocurren cuando entregamos nuestra vida al Señor. Una, Él nos salva y segundo, nos hace sus servidores. Ocurren estos dos milagros a la par. En vasos de barro. ¿Qué son los vasos de barro? ¿A qué se refiere? ¿Por qué vasos de barro y no otro tipo de vaso? Pablo está usando una alegoría para referirse al ser humano. Esos vasos de barro, ¿sabe quiénes son, hermanos? Usted y yo. Esos son esos vasos de barro. Es decir, que portamos un evangelio dentro de nosotros poderoso, portamos un mensaje poderoso y su Espíritu Santo está en nosotros. Eso es poderoso, eso es un tesoro, eso es importante. Que somos simples humanos, tan frágiles que cualquier virus como el del COVID podía llevarnos al otro lado, ¿no? Estaban todos temerosos, guardándose en sus casas, ¿no? Tan poderoso que se cree el hombre a veces y un simple virus al otro lado, dijo el Señor. Tan chiquito y tan poderoso. Así de frágil es la vida humana. Pablo dice, tenemos este tesoro en cosas tan insignificantes como nosotros, ¿no? Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. ¿Sabe que una vez tuve un trabajo en el que tenía horarios rotativos y me tocaba trabajar de noche? Y cuando el colectivo, no sé si algunos conocen el Puente de la Boca, por ahí pasaba el colectivo y era de noche, ya eran como las 12 de la noche. Yo iba camino al trabajo y miraba, cuando llegó a lo más alto, cómo se ve la capital, ¿no? Llena de luces y edificios y una imagen muy, muy linda, de postal, ¿no? Y yo miraba y algo vino a mi corazón, el Señor me habló ese día. Miraba y pude ver y decirle, ¿no? En mi oración, en mi corazón, le dije, Señor, habiendo tantas cosas más preciosas que el corazón del hombre, elegiste mi corazón para vivir. Podías haberte hecho un edificio excelentísimo para vivir ahí, pero elegiste mi corazón.
tan negro, tan podrido, lo santificaste y viniste me conmoví ese día. La gente capaz que me miraba, pero a mí no me importaba. Lloraba, porque pude entender algo glorioso, hermanos. El Señor pudo haberse hecho válido de cualquier cosa, ¿o no? Pero eligió tu corazón y eligió el mío para habitar en él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Precisamente porque el vaso de barro, ¿por qué el Señor eligió, no? Un vaso de barro. Porque podría haber elegido, como hablábamos hace un momento, cualquier cosa de mayor valor, un vaso de plata, uno de oro, de metal, ¿no? Que se cae y no se rompe, por ejemplo. Pero precisamente Él escogió un vaso de barro, porque el vaso de barro en aquella época era común entre la gente común. Era común entre la gente trabajadora, como usted y como yo, sacrificada, que venía al culto cansada. Común, gente común. Eso solo apunta hacia una dirección. ¿Sabe cuál es? Que Dios escogió a gente común para llevar en sí mismo lo más valioso, su espíritu. La Biblia enseña que Jesús escogió de entre los hombres más comunes para convertirlo en sus discípulos. Entre esos hombres había gente trabajadora, pescadores, labradores, algún que otro ricachón, pero que estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. En líneas generales, Él escogió a hombres comunes. Él no eligió, ¿sabe qué? En aquella época existían los saduceos. Los saduceos eran de mayor importancia que los fariseos. Tenían más plata, más poder político, tenían mayor influencia en la sociedad y mayor influencia no solo en cuestiones religiosas. Para explicarlo en pocas palabras, los saduceos usaban a los fariseos como una herramienta, ellos los usaban, porque como los fariseos no querían acercarse a la gente común y los fariseos sí se acercaban, entonces los usaban para acercarse a la gente, a la plebe. Fíjese, pero Él no eligió saduceos, ni fariseos, eligió a gente común, como usted y como yo. Dios te escogió a vos y a mí para que le sirvamos, gente común. Jesús hizo una maravillosa declaración y una oración impresionante. En Mateo 11:25, Él dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, las escondiste de los saduceos, de los fariseos y de todos los seos y los feos, y la revelaste a los niños, porque a ti te agradó hacerlo así, Señor. Acá niños no significa gente así como ignorante, no. Significa gente que estaba receptiva a la palabra de Dios, que estaba atenta a Dios. Tú escogiste a gente receptiva, gente que te buscaba. En esta alegoría, usted y yo somos el vaso de barro. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero ser el vaso de barro. Elijo ser el vaso de barro. Y no creerme vaso de oro. Gente común y corriente, frágiles en nuestra vida física, tan corrientes como la hierba del campo, lo acabamos de leer en el Salmo, ¿no? Y Dios Todopoderoso nos escogió para que habite en nosotros su plenitud, la plenitud de Cristo. Mire, eso no tiene palabras. ¿Sabe para qué? Para que quede bien claro que Dios no nos puso a servir por nuestras virtudes. Dios no nos puso a servir, no te puso a servir porque sos lo mejor de lo mejor. La creme de la creme. No te puso a servir por eso. No nos puso por nuestros talentos, por nuestros dones
o por las habilidades que hemos adquirido, sino para que cada vez que algo en nuestro servicio al Señor salga con excelencia, reconozcamos que no fuimos nosotros, sino la excelencia del poder de Dios que opera en nosotros. Cuando algo le salga bien y tenga éxito en lo que haga, recuerde esto: somos vasos de barro, hermano. La excelencia del poder, de su poder, se manifestó en nosotros. Y si algo sale mal, fue por cabeza dura. Porque nosotros lo hicimos mal. No porque Dios no nos haya soltado la mano para caminar, ¿no? El enfoque de Pablo, sin embargo, no era el envase. El énfasis de Pablo en el texto no estuvo en el vaso, ¿lo entiende? Porque llevamos este tesoro, dijo él, en un increíble y artesanal vaso hecho por el gran alfarero, pintado con figuritas de... No. Él, si usted lee con atención, dijo, llevamos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, para dar excelencia al poder de Dios, en vasitos de barro. Pero él puso énfasis en Dios. No puso énfasis en el increíble vaso, puso énfasis en el contenido del vaso. Siempre, mi hermano, lo que es de valor es lo que llevamos dentro. No el recipiente. El recipiente no es importante. Es importante el contenido. Aún siendo débiles, Dios nos usa para cumplir efectivamente nuestro servicio. No somos nosotros, hermanos. Es Dios. Dígalo conmigo. No soy yo. Es Dios. Qué bueno recordarlo. Para que se nos bajen los humos, ¿no? Si sabemos que el poder es suyo, es de Dios y no nuestro, podemos evitar algo importante en nuestras vidas. ¿Sabe qué? El orgullo que a veces se apodera de nosotros. Ahora, cuando servimos a Dios, es decir, en todo lo que hacemos para Dios, porque muchas veces, como hablábamos han hablado otros hermanos y en otras prédicas, pensamos que servir a Dios es venir y hacer algo visible en la iglesia. Pero servir a Dios tiene que ver con todo lo que hacemos para los hermanos y para nuestra vida personal también, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras familias. Eso es servir a Dios. Desde el momento en que nos levantamos, abrimos nuestros ojos en la mañana, estamos sirviendo a Dios. Debemos pensar en esto, que debemos estar dispuestos a servir aun cuando la situación sea difícil, cuando los días se vuelvan difíciles. Abrimos nuestros ojos y seguramente nos atropellan las cosas que tenemos para hacer. Las aflicciones, las tentaciones, las situaciones difíciles, pero aún en ese momento tenemos que estar dispuestos a no olvidarnos que estamos sirviendo a Dios. Estamos dispuestos a servir al Señor. Dice el versículo 9 y 10 de 2 Corintios, que estamos leyendo ahí nuestro texto central. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Ahora, quiero que pueda prestar atención a la fragilidad que Pablo está demostrando en estas palabras. Su fragilidad humana, ¿sí? Es él, Pablo, 100% humano, que estaba también sujeto a las mismas pasiones que nosotros, igual. Y él dice, perseguidos, mas no desamparados. Pudo haberse sentido desamparado, ¿o no? Se sintió desamparado, pero él sabía que no estaba desamparado.
derribados. Derribados. Muchas veces dice Pablo, derribados. En mi espíritu derribado, en mi moral derribado como ser humano. Pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, en el cuerpo físico. Él habla de su cuerpo físico, este cuerpo frágil. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Es decir, las evidencias en su cuerpo de todas las veces que él había sufrido por causa del Evangelio. ¿Sí? Las pedradas, los naufragios, todas las marcas que había en su cuerpo, ¿no? De eso él hablaba. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Muchas veces, hermanos, él lo habla acá, él está hablando de su servicio como predicador, como evangelista, como apóstol que llevaba el mensaje de Jesucristo a otros lugares, a otras ciudades, y que sufría por causa del Evangelio. Muchas veces como servidores, nosotros, ocupando algún lugar de servicio en nuestra iglesia local, vamos a venir a servir afligidos, angustiados, con necesidades que solo Dios sabe. Muchas veces venimos así, hermanos. Y si todavía no ocupás un lugar de servicio en la iglesia, sí lo haces en tu casa. Muchas veces, o podríamos usarlo como ejemplo, mi esposa se siente cansada, ¿no? Por cuántas cosas en el día, ¿no? Está todo el día con los chicos y esto y la escuela. Y yo puedo ver que está cansada. Entonces trato de ayudar en ciertas tareas. Y a veces hay que reconocer, nos pasa a todos, los que trabajamos, los que salimos a trabajar a la mañana, en nuestro trabajo diario, hombres por lo general, y también las mujeres quedándose en casa, haciendo cosas, labores en su casa, tenemos que reconocer que hacemos tareas a pesar de nuestra situación sentimental, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido quedarnos en nuestras casas a pesar del cansancio? ¿Cómo me gustaría dormir 6 horas más, ¿no? Pero me tengo que levantar a trabajar. ¿Cómo me gustaría, dice mi esposa, dormir un poquito más? Pero mis hijos no saben que es feriado. Ellos no lo saben. Y se levantan a las 7. Dame fuerza, Señor. Muchas veces nos pasa eso en nuestras casas, pero nos pasa también en nuestro servicio en la iglesia. Venimos con situaciones, afligidos, angustiados, cansados, agotados, pero venimos a servir al Señor. ¿Y sabe qué? Servimos con un corazón lleno de fe, lleno de esperanzas en Dios. Y permítame decirle esto, la vida de Jesús se manifiesta en ese servicio, justamente en ese momento de servir al Señor. Cuando tomamos la decisión de hacerlo a pesar de, ¿recuerda en unos sermones atrás que le había dicho, servimos al Señor a pesar de, servimos al Señor? Le voy a contar algo. El Señor se manifiesta, pone su mano poderosa justo en ese preciso momento. Podemos ver la mano poderosa de Dios cuando le servimos y pasamos situaciones, ¿no? Y le decimos que no al pecado estando en nuestros trabajos, le servimos. Señor, vos sabés que me hace falta todo ese dinero, pero no lo voy a tomar. Vos sabés que me hace falta esto, pero no lo voy a hacer. Servimos al Señor, lo hacemos. Y el Señor se manifiesta de una forma poderosa. Yo lo he visto, hermanos. Y les voy a contar algo. El domingo pasado, mientras veníamos para acá, tengo más o menos alrededor de 1 hora y cuarto de viaje en el auto. Y mientras veníamos, yo venía mal físicamente, knockout.
Y ese día me tocó cantar, me tocó ministrar. Y mi esposa notó que venía callado, venía manejando. Me preguntó qué me pasaba y le dije, bueno, estoy cansadísimo. Me duele la cabeza, pero algo pasó en mi corazón en ese momento, ¿no? Le dije, pero esto va a servir para el sermón del miércoles. ¿Y sabe qué pasó? Yo vine y serví igual. ¿Alguien se dio cuenta que estaba cansado? No. ¿Que me dolía la cabeza? No. No. ¿Que me dolía la espalda? No tanto porque me va a decir que estoy viejo, ¿no? Pero al terminar el servicio, yo me bajé de acá fresco como una lechuga. ¿Sabe por qué? ¿Será por el vaso? No, hermanos. Es por la excelencia del poder de Dios que se manifiesta cuando le servimos. Dale un aplauso a Jesús. Él merece toda la gloria, hermano. La excelencia del poder de Dios se manifiesta cuando nosotros le servimos, se manifiesta su poder. Porque no somos nosotros, hermanos, es Dios a través de nosotros. Si tiene algo para anotar, puede anotar eso. No soy yo, es Dios. Muchas veces venimos y servimos con dolores, con alergias, con resfríos, con dolor de cabeza. Pero Dios se manifiesta en nuestro servicio. ¿Sabe por qué? Porque no se trata del vaso. No se trata del que dirige la alabanza, del músico o del portador de la palabra, sea cual sea su nombre, de ninguno de nosotros. Porque somos insignificantes seres humanos frágiles. ¿Sabe qué? Puedo bajar de este lugar y tan frágil me da un virus ahí, caigo en la puerta, listo, dijo el Señor. Así de frágil es mi vida. Y la suya también. No se trata de nosotros. Dice primera carta a los Corintios, puede abrir conmigo, capítulo 15, versículo 10, la carta anterior de donde estábamos leyendo. Estamos viendo frágiles vasos de barro, el servicio según Dios. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, escuche bien estas palabras de Pablo, Pablo, 100% humano, que le pasó de todo. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Él habla de gente que estaba predicando mal, ¿no? De falsos maestros. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, diga conmigo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, la excelencia del poder de Dios en mí, no yo. Es decir, que Pablo estaba reconociendo de que todo lo que le había salido bien, todo su éxito ministerial, todos sus logros personales, todo había sido por la excelencia del poder de Dios que estaba en él. Él dijo, la gracia de Dios conmigo, no yo. Lo hice bien porque el poder de Dios se manifestó en mí. Volvemos a nuestro texto central. Segunda a los Corintios capítulo 4. Vamos avanzando un poquito más. Versículo 11. Versículo 11. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sabe qué, hermanos? Siempre vamos a tener dificultades. Siempre. Hace un momento cuando orábamos, no recuerdo si acá con los hermanos de la alabanza o haciendo una oración general, citaba a Marta. Cuando Jesús le dijo, Marta, Marta, siempre turbada, afanada, preocupada en muchos quehaceres. El Señor Jesús le dijo, vení, no siempre me vas a tener a mí acá para hablarte la palabra, en vivo y en directo. ¿No? Elegí la mejor parte. ¿Cosas para hacer, Marta? Siempre hay. Siempre hay cosas para hacer. Siempre. Si suspende el culto porque se olvidó de barrer la vereda, siempre hay cosas para hacer, hermano. Siempre lo hay. Deje todo, venga al culto. Lo hace mañana, lo hace otro día. Siempre habrá. Y también las dificultades. Siempre habrá dificultades, hermanos. Porque las dificultades moldean nuestro carácter. Nos enseñan a decidir. Moldean nos hacen madurar, nos hacen crecer espiritualmente. Por eso siempre el Señor las permite. Algunos un poquito más, otros un poquito menos. A veces las tenemos en abundancia, a veces las tenemos en así, minoría. No tan difíciles, pero siempre las tenemos. ¿Sabe para qué? Para que no confiemos en el bienestar de nuestro cuerpo mortal. Para que no confiemos siempre en el bienestar de nuestro cuerpo mortal, sino para que confiemos en Dios. No siempre podremos resolver todo. Es más, casi nunca podemos resolver todo. ¿Sabe quién lo hace? Dios. Cuando aprendemos a confiar en medio de nuestro servicio al Señor, aprendemos a confiar en Dios. Dios se encarga de resolver nuestras situaciones. Dios se encarga, hermanos. Note que no dice cuerpo espiritual. Pablo no dice se manifieste nuestro cuerpo espiritual. No, él dice nuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo natural, de carne y hueso. Que haga así, mire. Es de carne y hueso, ¿no? En ese cuerpo. Cuando anteponemos nuestro servicio, es decir, ponemos nuestro servicio al Señor, ese que hacemos desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos al anochecer, si ponemos nuestro servicio a Dios primero, antes que nuestras situaciones personales, Dios nos bendecirá, hermanos. Siempre. Siempre. Siempre es así. Después tenemos nuestro servicio que hacemos en la iglesia. Bueno, hay excepciones. No va a venir acá con hepatitis a contagiar todo, ¿no? Hay excepciones. Pero siempre que pongamos... Mire, usted se puede quedar en su casa por cierta enfermedad, tenga que decir, bueno, hoy no puedo servir porque estoy enfermo. Pero en su corazón... Dios sabe que quisiera estar aquí. Dios sabe. Dios sabe qué ponemos primero en nuestro corazón. Dios lo sabe. Hagamos o no, Dios lo sabe. Y siempre que pongamos primero al Señor en nuestro corazón, Él se encarga de nuestras situaciones. Sirvamos a Dios, hermanos. Sirvamos mientras podamos hacerlo. Hagámoslo. Dice Eclesiastés, van a llegar los días en que no vamos a poder hacer nada. Absolutamente nada. Porque ya nos pusimos viejos. Sírvale ahora que todavía puede. Sírvale ahora, con sus fuerzas, con su ánimo. Versículo 12 y último. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe de qué está hablando Pablo?
Pablo está diciendo de manera que la muerte actúa en nosotros, es decir, este cuerpo físico, este cuerpo de carne y hueso se va desgastando, se va deteriorando, se va dejando de existir, comienzan a fallar nuestras fuerzas, me duele la cintura, me pasó después de los 30. ¿A usted no? Nunca me había dolido nada. Podía pasar, en un trabajo me pasé 3 días enteros cubriendo turnos, ni sueño tenía. Tenía 22, ¿no? Ahora, no, a las 11 se me cierran las persianas, ¿eh? Ah, sí. Los chicos tienen sueño. Se va desgastando nuestro cuerpo, nos duele la cintura, la espalda, nos comienza a fallar la memoria también. Y se aumentan los dolores de cuerpo, ¿o no? Oh. Nunca tuve que sacar un turno al traumatólogo, después de los 30 sí. No sabía ni quién era. Pero Pablo dice, a través de estas palabras, que mientras vamos envejeciendo, es decir, es natural, hermano, que vamos envejeciendo, es natural que nos pongamos viejos. Y dijo el pastor Jorge, y que la gravedad haga lo suyo. Es normal, hermanos. Vamos envejeciendo, pero, dice Pablo, mientras vamos envejeciendo junto a nuestro servicio a Dios ahí a la par, bendecimos a otros. Y hasta pueden alcanzar salvación. ¿Usted lo cree? Oh, hermano. Nosotros hemos visto eso. Que por nuestro servicio al Señor, otros alcanzaron salvación. ¿Sabe qué importante? Cuando decía el pastor, no hace mucho, en algunas prédicas atrás, él decía, ¿sabe qué importante es el trabajo del que está en la puerta? Que algunos desestiman, no, yo nací para predicar. Sabe nada, no entendiste nada. ¿Sabe qué importante? Que con un abrazo le enseñó el Evangelio al que recibió por primera vez. Que le dijo, Dios te bendiga, hermano, qué gusto tenerte acá. ¿Sabe qué importante es ese trabajo? El que le alcanza el agua, el que usted se levanta así, ¿qué piensa que tiene coronita que hace así? No, hermanos, ese está ahí para servirle. Y sabe que en ese momento todos son importantes para Dios, ¿no es cierto? Pero Dios tiene una estima especial por el que sirve a su hermano. Qué lindo es eso. Termino con esto. Recuerde esta frase, ¿no? Mientras vamos envejeciendo junto a nuestro servicio a Dios, bendecimos a otros y hasta pueden alcanzar la salvación. Termino con esta historia verídica, real. En Argentina, en la década del 70, había una familia cristiana que tenía un niño con problemas en sus pies. Tenía en sus pies una especie de infección, los pies se le habían hinchado y se le habían llenado de pus. Y sabe que en aquella época andar en los médicos no era nada fácil, ¿no? No era tan fácil conseguir un turno, un lugar, pagar un médico o llevarlo al hospital. No era en Argentina por lo menos, no era tan fácil, ¿no? Algunos vienen del interior, de alguna provincia, ya por el campo. Era difícil en los 70 acercarse a un hospital, ¿no? Y a pesar de eso, sus padres pudieron conseguir cierto tratamiento, o sea, conseguir que un médico lo vea y le diera un tratamiento para esos pies. Y no resultó para nada efectivo. Se puso peor. El pequeño ya casi no podía caminar de la infección que tenía en los pies. Y sus papás ya no sabían qué hacer, ¿no? Oraban por él, era una familia cristiana, oraban por él. Algunos ministros de la iglesia vinieron y oraron por el niño, pero no pasó nada. Una tarde,
Un anciano de su iglesia llegó a la casa con instrucciones del Señor para servir al niño y para orar por él. Tocó la puerta y dijo: hola, ¿está el niño? Sí. El Señor me mandó a orar por él. Pero no solo que orara, me dijo que le sirviera. Y los padres, como le conocían al hermano, dijeron: sí, pase, hermano, pase. Para su asombro, él dijo: denme una palangana, agua tibia y déjenme solo con él. Cerró la puerta. Lo único que le dijo a los padres es: quédense afuera y oren por él. Una toalla tomó, se la puso al hombro, como la hacemos nosotros, y la colgamos al hombro. Y comenzó a lavar con muchísimo cuidado los pies del niño, mientras el pequeño se quejaba por el dolor, ¿no? Mientras esto pasaba, el anciano derramaba sus lágrimas sobre los pies del niño. Mientras oraba, él lloraba sobre los pies de él y clamaba a Dios con voz alta. Los padres podían escuchar lo que él decía desde afuera. Cuando terminó, le secaba los pies con tanto amor y cuidado que casi era para el niño imperceptible. Él no podía sentir que él le pasaba la toalla, que lo secaba. O sea, lo hizo con una excelencia, con un cuidado, con un amor. Cuando el anciano terminó, luego de algunas horas, abrió la puerta, dejó pasar a los papás y dijo: tengan fe, Dios hará algo. Se marchó. Al amanecer del otro día, el niño se curó de la infección y sanó como si nada hubiera pasado nunca. El niño fue quien me contó esta historia a mí personalmente. Ese niño, ahora ya un anciano, marcó su vida para siempre. Hoy es un hombre dedicado a servir a Dios junto a su esposa, sus hijos, sus nietos. Pero el servicio que aquel varón anciano de Dios marcó su vida para siempre. Un anciano que en su fragilidad y en su ancianidad, que apenas si podía caminar el ancianito, se acercó y le sirvió, le brindó la vida de Cristo a través de ese servicio. Él jamás olvidó eso, nunca. Y era un niño de 8 o 9 años más o menos. A los pocos años, él murió, el anciano, ¿no?, que le sirvió. ¿Sabe qué, mi hermano? Este anciano podría haber dicho: nada, me quedo en mi casa. Ya estoy viejo para caminar, para orar por la gente, que lo haga otro más joven, ¿no? Y fue hasta ahí. Ahora, ¿estás dispuesto a servir a Dios de la misma manera que aquel anciano? ¿Estamos dispuestos a servir a Dios de esa misma manera? Que aunque nuestros cuerpos se envejecen, la vida y la excelencia del poder de Cristo se manifiesta en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie y oremos al Señor. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por esta noche, ya que hemos podido compartir con nuestros hermanos. Padre, quiero recordar esto primero, Señor. Soy y somos frágiles, como el barro. En nuestra humanidad, Señor, somos débiles, frágiles, insignificantes hombres. Dice tu palabra, como hierba, que hoy estamos y mañana un viento recio nos echa a perder.
Así de frágil es nuestra vida. Algunos de los hermanos por los que oramos, Señor, algunos sanaron de su enfermedad y volvieron a vivir. Otros siguen luchando por su vida y siguen esperando un milagro. Porque es frágil nuestra vida, Señor. Porque somos frágiles. Tú pudiste haber elegido cualquier lugar para vivir, para habitar, pero elegiste mi corazón. Elegiste el corazón de tu pueblo. Elegiste la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. Elegiste nuestras vidas frágiles, así como estábamos, frágiles y débiles. ¿Para qué? Para que la excelencia de tu poder se manifieste en nosotros. Que cada vez en nuestro servicio las cosas salgan bien, salgan con excelencia, tu poder se manifieste. Como el domingo, Señor, hemos tenido un culto tremendo, tu poder se manifestó. No fue por el vaso de barro, no fue por el recipiente, sino porque es la excelencia de tu poder la que hace nuestras vidas diferentes, Señor. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos entender eso. No existe el hombre perfecto para servir. No, Señor. Venimos a tu casa muchas veces a servir, cansados, agotados, con dolores, con debilidades, Señor, con limitaciones. Pero venimos y te servimos con el corazón. Y esperamos que en cada servicio tu poder se manifieste para darte la gloria. Para que sepamos como Pablo que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Para que cada vez que usted y yo, mi hermano, sirvamos en nuestros hogares a nuestras esposas, que cada vez que sirvas a tu esposo, mujer, cuando estés cansada, agotada, sepas que no sos vos. Es la excelencia del poder de Dios. Que cuando sirvamos a nuestras familias, a nuestros hogares, que cuando salgamos a trabajar, a pesar de todo, no somos nosotros. Es la excelencia de su poder. Te damos toda la gloria. Dele la gloria al Señor por eso. Te damos toda la gloria y toda la honra. Porque hoy entendemos que no somos nosotros, no soy yo, eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dele la gloria al Señor. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste